Olá, bem-vindos a Viver Mejor, nuestro momento de deporte y salud acá en Primera Mañana por El Litoral. Y arranco ya con una pregunta. ¿Vos tenés mucho dolor de cabeza y crees que es normal? Sí, mucha gente pasa eso, yo sé. Por eso vamos a hablar de migrañas y cefaleia. Acá en nuestro piso nos acompaña Cristian Escobar, que es kinesiólogo y osteópata. Cristian, bienvenido. Buen día. Un gusto tenerte acá con nosotros en Vivir Mejor para hablar de un tema tan eminente. Hay mucha gente tiene dolor de cabeza, Bueno, ¿no? buen día a toda la gente. Sí, la verdad que en estos últimos tiempos más todavía. Y pasa a ser una cosa normal para mucha gente, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cómo saber si tengo cefaleia o migraña? Es una duda que me parece fea, pero es normal tener esa duda, ¿no? Sí, aparte es buenísima la primera pregunta porque ahí es donde aclaramos que cefalea es el término en medicina que se le da al dolor de cabeza y el migrañas es un tipo de cefalea, es un tipo de dolor de cabeza. ¿Todas las migrañas son cefaleas? Y no todas las cefaleas son migrañas, tal cual. Esa es importantísimo porque hay mucha gente que viene y me dice, tengo migrañas, sí, porque relaciona migrañas con dolor de cabeza, pero a veces no es el tipo de dolor de cabeza. ¿Y cómo diferenciar migraña de cefalea? No, en realidad las cefaleas, las tres más comunes son la migraña, la tensional y la cervicogénica. La forma más fácil y más eficiente, obviamente siempre después de algún estudio médico y demás, es la charla. La charla con el paciente es fundamental, en donde él te da la frecuencia, el tipo de dolor, los síntomas, cada cuánto le pasa, qué está tomando, con qué mejora, con qué empeora. La realidad que es algo muy, muy importante que hoy en día no se está haciendo mucho, que es charlar un buen rato con el paciente. Eso es fundamental. Y en esta charla es posible entonces saber si es un tipo de cefaleia o si es solamente una migraña, y es importante saber eso para tratar, ¿cierto? Sí, obviamente. Es el primer paso para saber para dónde ir, es saber qué tipo de dolor de cabeza es, porque si le erras de ahí ya seguramente el tratamiento se desvía para un lado que no queremos. Así que es fundamental hilar muy fino en la charla con el paciente. Cuando tenemos migraña, ¿qué pasa exactamente en nuestro cuerpo? Bueno, la persona migrañosa, la migraña entra dentro del tipo neurológico, así que la persona migrañosa tiene, vamos a decirle, unos sensores muy finos, muy buenos, pero bueno, a veces el mundo lo sobrepasa. Entra mucha sangre a la cabeza, hay vasodilatación en la parte craneal y ahí es donde empiezan los síntomas. La persona migrañosa tiene, vamos a decirle, sensores muy buenos, solamente que a veces son tan buenos que lo sufre. Por ejemplo, no es bueno tener dolor, ningún tipo de dolor es bueno, ¿no? Y dolor de cabeza incluso, yo supe que no es bueno mantenerse con dolor, hay que tratar, ¿sí? Porque mucha gente arranca con un dolor ahí un poquito, no es nada, y pasa mucho tiempo con dolor y no hace nada, porque en verdad se acostumbra con este dolor, pero tener dolor es un señal que algo no está bien, ¿cierto? Sí, indudablemente es así, hay mucha gente que me dice eso, como que se acostumbra al dolor, pero lamentablemente el cuerpo, el dolor es la forma de aviso, y si ante el primer aviso el cuerpo o el ser humano no responde, va a empezar a avisar de otras formas. Entonces se puede intensificar un poco más, pueden aparecer síntomas en otros lados y la realidad es que no está bueno. Se puede tratar y eso es uno de los mensajes que más quiero dar. Muchas veces es más largo el camino, es más complejo, pero que se puede estar bien, se puede estar bien. Puede ser estrés, puede ser problema de visión, puede ser tantas cosas, puede ser, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales síntomas que nos trae este dolor de cabeza constante y que para mucha gente es normal? En realidad, todo eso que vos nombraste es buenísimo, pero son todas cosas que pueden aumentar el dolor de cabeza, el estrés, problemas de visión y demás. Y los síntomas obviamente van primeramente de dolor y después pueden aparecer algunos síntomas autonómicos, que esa es la parte que
que más miedo le da al paciente y que más puede acentuar el dolor, que son signos como náusea, fotofobia, que los ruidos le molesten, transpiración, y esas cosas uno ya lo empiezan a asustar, entonces empiezan a buscar información y eso a la vez aumenta más el dolor y demás. Pero bueno, son cosas que uno tiene que brindarle la información al paciente justamente para centrar el tratamiento y que pueda él también ayudarse. Claro, yo siento mucho dolor de cabeza, yo estaba contándote antes. Yo desperté hoy incluso con dolor de cabeza, mira, yo no sabía si era migraña, si era cefalea. Yo te dije, siento siempre de un lado, no sé, mucha gente también puede estar pasando lo mismo que yo. Siento siempre de un lado y siempre constante y por la mañana. ¿Tiene alguna relación con el sueño? Sí, sí. ¿Se puede tener? Sí, puede tener una relación con el sueño. Cuando dormimos es cuando el sistema nervioso se intenta regenerar, cuando el cerebro se intenta limpiar. Entonces, hoy en día, una de las principales remedios más baratos que tenemos es el buen descanso, que parece fácil decirlo, pero obviamente hoy es la pandemia del día de hoy. El 80% de las personas está con dificultades para dormir, entonces es muy difícil también. ¿Y qué hacemos? Despertamos, entonces, como yo desperté con dolor de cabeza. Y ahí, a veces, después que bebemos un café, desayunamos, a veces mejora, a veces cuando practicamos algún deporte, mejora o empeora. ¿Qué hacer? Porque no sé qué hacer. Yo te estoy acá una consulta. No, está bien. Y bueno, ahí justamente dijiste solo una de las formas de diferenciar. Generalmente el proceso de migraña no mejora con la actividad física, al contrario, empeora. Y lo que es la cefalea tensional, sí, la cefalea tensional puede mejorar bastante con la actividad física, con alguna alimentación saludable, con algún ejercicio respiratorio. Así que nada, eso es una de las formas de diferenciar y una de las cosas que yo más pregunto. ¿El lugar del dolor en la cabeza significa algo? Significa. Explicarnos. Bueno, generalmente hay una diferencia bastante marcada, que no siempre es así, no somos tan cuadrados, pero generalmente las cefaleas tensionales son más bilaterales, son de los dos lados y es como una sensación opresiva. Y la migraña es un poco más unilateral, como te pasó a vos, y puede aparecer una sensación pulsátil, como un latidito, ¿viste? Sí. Como un pulso. Eso tiende a empezar a pensar que puede ser un proceso migrañoso. ¿Se puede hacer masajes? ¿Cómo es exactamente su tratamiento cuando llegamos con un dolor de cabeza? Bueno, justamente lo primero que se hace es diferenciar y en las personas migrañosas no se recomienda tanto el masaje, justamente porque en la migraña ya hay vasodilatación, ya hay bastante sangre en la cabeza y el masaje genera eso también. Entonces muchas veces es incentivar a que siga pasando el problema. Por eso muchas personas después de una sesión de masaje salen con más náuseas o salen igual o peor. En ese caso es... Ese masaje, estamos hablando de masaje en el rostro. Sí, masaje en el cuello, en los hombros. No es bueno, entonces, no es tan bueno porque genera el mismo efecto que está generando la migraña. Ahí hay que hacer maniobras y técnicas que bajen un poco la sensibilidad del sistema nervioso. Ayuda mucho trabajar más a distancia del cráneo, más con terapias respiratorias, más con ciertos movimientos, trabajar mucho la parte de la mandíbula, eso es fundamental, ya sean las cefaleas tensionales como la migraña, siempre el componente de la mandíbula, del apriete, está bastante incorporado, así que nada, es fundamental. El tratamiento va a ser correcto una vez que se sepa bien qué tipo de cefalea es. Es una de las cosas que más hago porque muchas veces vienen pacientes con migraña que al final son cefaleas tensionales o cefaleas tensionales que tienen un componente cervicogénico. Entonces, lo primero y fundamental es saber qué tipo de cefalea. ¿Es mito poner una toalla mojada con agua caliente o helada acá, sí, para No hay ningún mito y me parece ¿Caliente o frío? ¿Cuál es lo mejor? Es que ahí va mi respuesta. Me parece buenísimo poner frío en ciertos tipos de cefalea y me parece buenísimo poner calor en otro tipo de cefalea.
Yo me iría, en la mayoría de las cefaleas, me irías con el frío. Con el frío. Con el frío. Con el frío. ¿Hielo no? No, no es necesario tanto, a veces fresco. Fresco, sí. Hay una gran terapia que se hace, que se pone en bol con varios cubitos y se mete la cara. ¿Sí puede hacer eso? Eso está bastante bueno para las cefaleas tensionales o en personas que bruxan demasiado, está muy bueno. El bruxismo también. El bruxismo sí o sí hay que preguntarlo porque es una de las principales cosas que aparecen en las cefaleas tensionales. Claro, y hablando de cefalea, de migraña, de todo, siempre vamos para analgésicos, ¿cierto? Sí. Pero ahí podemos tener un efecto rebote, ¿cómo es? Sí, obviamente el analgésico es la primera línea porque te saca el dolor bastante rápido y es la realidad. Pero bueno, también la realidad es que no trabaja el problema de fondo generalmente. Solamente está apaciguando y está apagando la forma del cuerpo de avisar que algo no está bien. Y mucha gente tiene 15, 20 días del mes de dolor de cabeza y esos 15, 20 días se toma un analgésico. Entonces se vuelve muy dependiente, al tiempo tiene que aumentar la dosis. Si no toma por 5 días puede aparecer dolor de cabeza, pero no tanto por la causa primaria, sino porque ya su cuerpo necesita la analgesia. Claro. Entonces se vuelve un círculo bastante difícil de cortar. ¿Qué pasa con el cuerpo entonces? ¿No debemos entonces tomar este tipo de medicación? Mira, muchas veces el dolor es tan insoportable que hay que tomar, pero como siempre y como todas cosas en la vida no hay que abusar, hay que abusar, hay que tomar para bajar el dolor, pero a la vez también concientizar que el tratamiento va por otro lado, va por un camino más largo quizás, porque hay que trabajar sobre los hábitos, hay que trabajar sobre el descanso, hay que moverse, hay que trabajar sobre el estrés, todas cosas que parecen simples, pero en la sociedad hoy en día son bastante complicadas. ¿Y cuál es la cantidad de analgésicos que se puede ya poner una alerta? Y más de 10 por mes. Más de 10. Yo tomo más, seguramente. Bueno, te espero entonces. Hay días que tomo 2 porque tengo mucho dolor, entonces a 1 y después mejor va y vuelve el dolor. ¿Por qué vuelve? Sí, por eso te digo, porque el analgésico cumple su tarea de 4, 5, 8 horas como mucho, pero después la causa de base, si no se le erradicó, suele aparecer otra vez. Pero sí, para decir un número, nada es exacto, pero ya más de 10 es alarmante como para decir, me parece que me tengo que poner las pilas y tratarlo bien. Sí, hay tratamiento, ¿cierto? Hay tratamiento, sí. El tratamiento, la verdad que está mejorando mucho, pero bueno, el tratamiento siempre va a ser desde el enfoque de terapia manual, hábitos, descanso y manejo del estrés. Entonces, los tips principales son, ¿qué tenemos que hacer para no tener dolor de cabeza, para terminar? Bueno, lo primero que hacer es ir a un profesional que se dedique bastante a eso. Yo me estoy dedicando mucho a eso. Tener una buena charla conmigo, desmenuzar cuál es el tipo de dolor de cabeza y ahí se verá. Pero casi siempre el camino es bastante simple, como te digo, para algunos muy complejo. Tratar de mejorar el sueño, tratar de hacer actividad física, llevar una dieta más o menos regular y un plan de tratamiento en donde podemos utilizar terapia manual, técnicas respiratorias, técnicas diafragmáticas, posturales, de trabajo de bruxismo y demás. Dependerá de cada paciente, pero en sí el camino va por ahí. Lo más importante es saber que hay solución, hay tratamiento, pero hay favor. Que sacar un turno con vos Sí, por favor, que la gente no se acostumbre. Y basta de dolor de cabeza. Que no se acostumbre al dolor, que la verdad que se puede mejorar mucho. No es normal, es un señal que algo está mal. Sí, tal cual. Cierto. Muchas gracias, Escobar, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Nos vemos a la próxima, ¿sí? Muchas gracias y nada, agradecido de la invitación. Chao. Nos vemos el próximo lunes con más Vive Mejor y seguimos con Primera Mañana. Chao, chao.